Hola, buenas bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva trimestre con una nueva asignatura y el tema que nos corresponde en este trimestre es la homilética. Por lo tanto, vamos a empezar. Pero primero vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentar este tiempo, un tiempo de oración. Lo vamos a presentar a Él. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo en el cual nos has permitido poder culminar, Señor, una etapa de estudio que fue la soteriología, pero también pedimos, Señor, para esta nueva etapa de este nuevo trimestre que vamos a estudiar, Señor, lo que es la homilética. Y hoy oramos, Padre, para que tú tomes el control, Señor, de esta clase, Señor. Oramos por cada uno de los alumnos que están aquí representados, Señor, que están aquí, Señor, que han tomado ese tiempo, Señor, para poderse capacitar. Y oramos, Padre, también por los que nos están viendo a través de la internet, porque también ahí hay hombres y mujeres que han decidido tomar ese tiempo para poder conocer más de tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que tú tomes el control absoluto de esta clase, Señor. Nos quedamos en tus manos y con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. ¿Hay alguna persona que está empezando este trimestre? La hermana Wendy. Bendiciones. ¿Hay alguien más que está empezando? A los que están empezando, pues vamos a darle un aplauso de bienvenida. Dios los bendiga. Esperamos que sigan ahí perseverando, que Dios va a hacer grandes cosas y van a ver que a medida que se van introduciendo en el estudio de la palabra van a poder conocer. Decirles de que en el próximo clase se incorporan los que vienen del discipulado, ¿vale? Se van a incorporar. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como saben, pues este estudio bíblicos, ¿sí?, que estamos llevando a cabo, es un nombre que le he orado a Dios y Dios nos ha dado esta palabra, de luz en medio de las tinieblas, luz en las tinieblas, y verdaderamente ha sido de muchísima bendición, porque eso es lo que Dios quiere, de que haya luz en medio de las tinieblas y que nosotros pues somos portadores de esa luz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Somos portadores de esa luz y en donde nosotros caminemos y donde vayamos, nosotros tenemos que impartir luz, impartir a Cristo, Jesucristo, que nos da vida en medio de todas estas tinieblas que hay, ¿vale? Por lo tanto, escriban como título, como primer clase de la que vamos a estudiar en este trimestre, que corresponde a este trimestre, es la homilética, así como está. La homilética lleva tilde en la E, ¿vale? Homilética. Mi nombre es Fernando Ramírez, para los que no saben, e inclusive los que me están mirando por internet, que sepan de que pues estaré con ustedes todo este trimestre dando esta enseñanza y espero que sea de muchísima bendición, ¿vale? En este estudio de la homilética vamos a estudiar unas bibliografías. Normalmente acostumbro, y en las otras clases sé que han habido, digamos, en las otras enseñanzas hemos utilizado mucho lo que es la palabra de Dios, pero también quiero, y la utilizamos también aquí, obviamente, pero quiero que sepa de que me gustaría que el que se puede adquirir a esta bibliografía sería de muchísima bendición, porque va a ser para sus vidas, así que los pueden añadir a su biblioteca personal. ¿Quiénes son? Charles Spurgeon, sí, y el libro que les recomiendo, de verdad que les recomiendo para que lo lean, que va a ser de muchísimas bendiciones, Discurso a mis estudiantes. Discurso a mis estudiantes. Yo ya le he preguntado en la librería y ellos lo pueden facilitar. Yo inclusive he pedido ya estos libros, sí, pero personalmente si ustedes quieren ir a más con respecto a todo lo que tiene que ver con la homilética y quieren tener allí en su biblioteca personal, en sus estudios, en sus libros bíblicos, libros que sean cristianos que están ahí y quieren tener esto, pues verdaderamente esto sería una adquisición que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y el otro es de James D. Cran y el sermón eficaz se llama. Este es un poco más contemporáneo. James Cran es un poco más contemporáneo, más de nuestras épocas, ¿no? Pero Charles Spurgeon sí ya lleva más tiempo, pero ha sido un hombre, es conocido como el príncipe de los predicadores. ¿Cuántos han escuchado de Charles Spurgeon? Pues verdaderamente los que conocen, no solamente les recomiendo este libro, sino les recomiendo todos los libros que tenga este hombre, porque es de muchísima bendición, ¿vale? Por lo tanto... ¿Es francés, no? El nombre, ¿no? Por el nombre. ¿Perdona? ¿Es francés? No, este es inglés. ¿Vale? Continuamos. Ahí deja la nota para que tomen nota, para que sigan estos libros y los lean. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que los lean.
Lean estos libros, ¿vale? En esta bibliografía. Y pues vamos a empezar. Homilética, ¿no? Entonces decíamos que la homilética es el trimestre que vamos a estudiar en este tiempo que nos corresponde. Entonces vamos a empezar a leer esta cita bíblica para poder entender y empezar a introducir. Y esto sí quiero que lo leamos todos. Dice, segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Mira que Pablo le está hablando a su discípulo. Estaba hablando a su discípulo Pablo, le estaba hablando a Timoteo y le dice, vamos a leerlo todos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Mira, les voy a decir una cosa. Verdaderamente, hoy en día hay una increíble necesidad de que se predique la palabra de Dios. Amén. Pero que se predique con excelencia, que se predique con homilética. ¿Vale? A medida que yo les vaya hablando sobre este tema, ustedes van a comprender la importancia de predicar, pero no solo de predicar bien. Predicar con eficacia, ¿no? Porque dice que llegarán tiempos, en los últimos tiempos, donde se van a amontonar y van a venir muchas personas que ellos van a querer oír, pero no oír la palabra de Dios, la sana doctrina, sino oír fábulas. Ellos quieren que les cuenten historias y que les cuenten una cantidad de cosas. Se amontonarán personas con una comezón de oír cosas nuevas, pero no la sana doctrina. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces por eso le dice que predique, porque van a vendrán en el tiempo que no sufrirán, no van a vivir esa sana doctrina, sino que ellos teniendo comezón de oír, no oír la sana doctrina, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a propias concupiscencias, y mira lo que van a hacer estos maestros. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A la onda de las fábulas. Eso es lo que no queremos que se haga. Diga, yo predicaré la sana doctrina. Nunca entretendré a las personas. Porque es que no se trata de entretener a las personas con fábulas y con historietas. Se trata es de predicar la palabra tal y como nos la ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces dice que se amontonarán personas y aparte dice se volverá a esa fábula, las personas se volverán los maestros que harán todo esto. Y entonces le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio, sé una persona cuerda, sé una persona cabal, y empieza a ser sobrio, soporta las aflicciones. Porque verdaderamente cuando tú empieces a predicar la palabra de Dios y a predicar la verdad, déjame decirle de que no es que vaya a hacer muchos amigos. Porque cuando tú le hablas la verdad a la persona, lo que va a haber es inclusive esta persecución. Personas porque no les agrada que le digan la verdad. Y hoy los púlpitos y las iglesias están llenas en todo el mundo, y por favor quiero que entiendan que es en todo el mundo, de personas que no le hablan la verdad a la gente. Por miedo o por temor a que se vaya o por no herir los sentimientos de las personas. Y eso no es lo que queremos. Si ustedes se están levantando hombres y se están levantando mujeres, que no tengan ningún temor de decir la verdad. Obviamente se tiene que trabajar también, como dice la palabra, con amor y con mansedumbre. Amén. Pero no se puede dejar de decir la verdad. ¿Vale? Dios dice que soporta esas aflicciones, que tenemos que hacer una obra de evangelista. ¿Vale? Y que cumplamos ¿qué? Nuestro ministerio, lo que Dios nos ha dejado. Pues yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le está hablando a Timoteo y en varios estudiosos consideran de que esta es la última carta que Pablo ha escrito, que es segunda de Timoteo. Le está escribiendo y le está diciendo, y se está prácticamente, si ustedes pueden, ser despedido. Él se encuentra otra vez preso ahí en Roma, ¿sí? Recuerda que él estuvo preso cuando las epístolas epistolares, pero después salió y nuevamente volvió a entrar. Y ya terminando en su carrera, dice, he acabado mi carrera, ¿sí? Él en ese tiempo se encontraba y él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía lo que le esperaba, el Señor ya le había mostrado lo que le esperaba, ¿vale? Pero ¿qué es lo que dice? Yo ahora mismo también le estoy diciendo y tenemos que tomar esta palabra, ¿sí? Pablo no está, pero nosotros ni lo traemos para este tiempo, ¿sí? Ahora mismo yo no es que esté para ser sacrificado, pero sí es verdad de que las personas que me enseñaron la palabra, yo era un maestro ya que ya tiene su edad, pero esa persona cuando me enseñó la palabra nos enseñó de lo que fue la sana doctrina para que nosotros también la transmitiéramos a personas, a hombres y mujeres, que vayamos por el mundo y empezamos a hacer ese trabajo, ¿vale? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Y necesitamos empezar a tener personas que sean conocedores de la palabra, pero para que la prediquen de acuerdo al conocimiento que Dios le ha dado. No se trata de compartir la palabra, no se trata de predicar, se trata de predicar con eficacia, ser eficaces, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a escribir, y escriban este texto, por favor, y quiero que escriban. La homilética es la rama de la teología pastoral. La homilética es la rama de la teología pastoral que se encarga de enseñar dos puntos. La homilética es la rama de la teología pastoral que se encarga de enseñar dos puntos. Las reglas, elaboración, las reglas, elaboración, contenidos, estilos, y la correcta predicación de un sermón. Las reglas, elaboración, contenidos, estilo y la correcta predicación de un sermón. Vale, entonces decimos de que nosotros hemos estado estudiando, y yo les dejo ahí para mientras ustedes terminan de escribir, hemos estado estudiando todo lo que es la teología sistemática. Entonces yo les decía que la teología sistemática era como una especie de un árbol, y en el cual en el árbol iban saliendo unas ramas. Hemos visto, los que están conmigo, han estudiado conmigo bibliología, una parte de la rama de la teología sistemática, cristología, ¿sí? Hemos estudiado neumatología, hemos estudiado eclesiología, hemos estudiado soteriología el trimestre anterior. Hicimos una pausa sobre este árbol que estábamos estudiando, que es la teología sistemática, lo dejamos un momento en stand-by para empezar a introducir otra rama de otro árbol de la teología pastoral. ¿Ahora sí me están entendiendo? Después de esta clase vamos a continuar con la teología sistemática y seguiremos estudiando las ramas que continuaremos estudiando de teología sistemática. Cuando terminemos esta clase, ¿sí? ¿Por qué hicimos este intermedio? ¿Por qué no terminamos de dar toda la teología? Por la necesidad de creer de que es necesario de que hombres y mujeres y los que están aquí estudiando ya empiecen a aprender a diseñar sus propios sermones. Aquí vamos a aprender a elaborar esos sermones, a todo el contenido, el bosquejo de un sermón y a tener esos estilos de la manera como se debe predicar, esos estilos, ¿vale? Y hacer una correcta predicación de un sermón. Ustedes van a mirar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿vale? ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, la homilética es la rama de la teología, ¿qué? Pastoral, no de la teología sistemática, la teología pastoral. ¿Queda claro, no? Entonces seguimos. La palabra homilética, escríbalo por favor entre comillas, homilética. La palabra homilética viene de dos palabras griegas.
viene de dos palabras griegas. Dos puntos. Homiléticos, que significa reunión. Homiléticos, que significa reunión. Y homilios, que significa conversar. Y homilios, que significa conversar. Por lo tanto, lo que es la homilética es conversar en una reunión. ¿Vale? Eso es predicar, es el arte de predicar. Es un arte, porque predicar se necesita, eso es un arte, hacerlo. Entonces, homilios, que significa, homiléticos, que significa reunión, y homilios, que significa conversar. ¿Vale? Paso lámina. El sermón homilético fue utilizado por el Señor Jesucristo. El sermón homilético fue utilizado por el Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. El sermón homilético fue utilizado por el Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo, en todo el tiempo, en su ministerio, todo su ministerio que estuvo realizando cuando estuvo aquí en la tierra, Él utilizó mucho la homilética. Es increíble, el Señor, cuando se reunía a las personas, como lo que nos muestra la Biblia en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. ¿Qué se encuentra ahí? En Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Cómo? El sermón del monte. El sermón del monte. El Señor dice la palabra en Mateo 5, dice subió al monte, y en Mateo 8 dice bajó del monte. Por lo tanto, si no lo sabían, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el sermón del monte. Y Él en ese sermón empezó, en esa reunión, empezó a hablarles, a conversar con ellos y a predicarles. Y fue tan fabuloso la manera como les predicaba, porque les enseñaba con muchas ilustraciones y con muchas parábolas. En su ministerio Él enseñaba con muchas parábolas. Entonces eso es un arte de poder transmitirte y enseñarte algo de la palabra, pero enseñártelo de una manera que tú no puedas comprender. El tiempo que hemos estado estudiando, los que vienen estudiando conmigo, que han estado estudiando, han visto que cada tema que lo hemos desarrollado de una manera ordenada. Por eso es la razón que muchos, yo creo, que siguen aquí. Porque ustedes han visto, no por mí, sino es por la correcta, el estudio que se ha ido realizando de una manera temática, donde cada texto apoya una gran verdad. ¿Sí? Y eso ayuda a que ustedes puedan tener conocimiento de la palabra. Cada vez que ustedes estén haciendo una prédica y se estén dirigiendo, ¿sí?, en una prédica que estén estudiando, ustedes en una gran verdad, en un pensamiento que le estén dando a ese tema, lo tienen que estar apoyando con un versículo bíblico. Y eso es lo que hemos ido haciendo. Apoyamos una verdad y lo apoyamos con una cita bíblica, ¿vale? Porque es la palabra. Es la palabra la que empieza a ayudarnos a aprender la misma palabra, ¿vale? Por lo tanto, escriban entonces, los apóstoles continuaron utilizando la homilética. Los apóstoles continuaron utilizando la homilética con grandes resultados, Los apóstoles continuaron utilizando la homilética con grandes resultados, que pueden ser confirmados en el libro de los Hechos. ¿Vale? Les voy a dejar para escribir, para que la clase no se torne un poco aburridora. Yo les dejo el texto, ustedes van escribiendo y yo les voy explicando cada pensamiento de esto, ¿vale? ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes se acuerdan del sermón de Pedro? ¿Ustedes se acuerdan que ese primer sermón de Pedro, cuántas personas se convirtieron? Dice la palabra, 3,000 personas. Después hace una segunda prédica y ¿cuántas personas se convierten? 5,000. Eso es un poder increíble. Es obvio que es el Espíritu Santo trabajando, pero la manera como Él desarrolló ese sermón, cómo lo empezó y cómo lo estructuró, de la manera, fue tan eficaz que se convirtieron en una sola prédica 3,000 personas. Y eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que nosotros queremos y lo que Dios verdaderamente quiere, que nosotros empecemos
a hacer sermones, pero sermones que sean ¿qué? Sermones eficaces. ¿Vale? Continuamos. El apóstol Pablo fue sin lugar a duda el más destacado predicador de su generación. El apóstol Pablo fue sin lugar a dudas el más destacado predicador de su generación. Y lo dejo para que escriban. Ustedes pueden ver la vida del apóstol Pablo. Se escribió él mismo 13 cartas. 13 cartas. 13 cartas y posiblemente una que todavía que no sabemos, que es del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, que no se conoce el autor, ¿sí? Se cree también que lo haya podido escribir Pablo, pero como no tenemos esa seguridad, pues nosotros no nos vamos a inventar. Pero 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Utilizaba de una manera, un orden específico. Nomás leer el libro de Romanos queda uno fascinado cuando lee uno el libro de Romanos de tanta doctrina y tanta información que hay ahí. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue sin lugar. Ya me gustaría verlos predicar a mí, a Pedro, a Pablo. Me encantaría poderlos ver cómo predicaban ellos la palabra y cómo desarrollaban esos sermones, que con el mismo poder de la unción del Espíritu Santo eran almas que se convertían, pero por cantidades. ¿Vale? Escriban esto, por favor. La homilética ha recibido grandes aportes de destacados predicadores, como, La homilética ha recibido grandes aportes de destacados predicadores como primero, John Wesley, es de Inglaterra, nació en 1703 a 1791. Escriban estos nombres porque es bueno que ustedes estudien sobre ellos. Ustedes quieren ver estos grandes hombres por Dios. Este hombre, John Wesley, recorrió parte en su tiempo, en estos años, recorrió cantidades y miles de almas escucharon los sermones que él realizaba. Él era un amigo de justamente de la persona segunda, Jorge Whitefield, de 1714 a 1710. Estos fueron contemporáneos, y ven que son las mismas fechas. Ellos estuvieron predicando, eran tremendos hombres, y en la historia, y yo estuve investigando mucho sobre ellos, y verdaderamente es de muchísima bendición. Por eso, si ustedes buscan estos nombres por YouTube, seguramente le van a salir todo lo que es la bibliografía y van a conocer más de estos grandes hombres de Dios. Y dejaron unos aportes muy grandes de todo lo que fue como predicadores. Fueron grandes hombres predicadores. Grandes hombres predicadores. Otro, el autor que les he invitado a que leamos en este trimestre, que es Charles Spurgeon, y él también es un inglés, pero este ya es un poco más antes, ¿ve? De 1834 a 1892. Pero este hombre es el hombre que lo llamaron y lo conocen como el príncipe de los predicadores. El príncipe. Llegó solo hasta príncipe porque el rey de los predicadores es nuestro Señor Jesucristo. Perdón, repite el apellido, Charles Spurgeon. ¿Y el Jorge cómo es que era el apellido? Whitefield, ahí está, ya lo van a mirar ahí, ¿vale? Tienen que pronunciarlo y escribirlo correctamente cuando lo vayan a buscar por YouTube para que lo puedan buscar. Y por lo tanto, tenemos también a D.L. Moody, que es este americano, y en 1837 a 1899. Estos hombres son hombres que ustedes van a investigar sencillamente para conocer un poco más de sus vidas, ¿vale? Y a partir de ahí ustedes van a ver todo lo que ellos hicieron con respecto a lo que fue la predicación, el tiempo. Pero mira, que no estamos hablando ahora de que no había redes sociales, no estaba la los coches así como que uno se transporta en el avión normal. No, estos hombres cuando empezaron a predicar el evangelio iban en caballo y tenían que pasar días y noches caminando de sitios a sitios predicando la palabra, ¿vale? Entonces es importante conocer bastante de la historia porque necesitamos conocer un poco de dónde provenimos y de quiénes son. Gracias a estos grandes hombres el evangelio fue expandido y nosotros hemos podido llegar a recibir la palabra que hoy tenemos hoy en día, ¿vale? Perfecto, pues pasamos y ya
investigarán un poco sobre ello, es para que lean en casa. El Señor Jesucristo utilizó la predicación como el único medio. El Señor Jesucristo utilizó la predicación como el único medio para revelar al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo utilizó la predicación como el único medio para revelar al pueblo de Israel la santa voluntad de Dios. Para revelar al pueblo de Israel la santa voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que les acabaron de escribir ustedes ahí en sus cuadernos? Lo que acabaron de escribir es que el Señor Jesucristo utilizó la predicación. Mira que Él lo que hizo fue predicar. Todo el tiempo cuando que Él estuvo en su ministerio, lo que hizo fue predicar el Evangelio. Y empezó fue a hablarle. Y es la manera como Dios ha diseñado. Lo utilizó con el pueblo de Israel, pero no solamente el Señor Jesucristo. Si vamos un poco más atrás, vemos que Dios también utilizó sacerdotes que les enseñaban y dieran la responsabilidad de enseñarle la palabra al pueblo judío. Entonces tenían personas exclusivas para enseñar. ¿Y cómo era transmitirla? Era manera predicando. Predicando la palabra es de la manera como la persona ha ido conociendo por el oír. ¿Vale? Continuamos. Cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, los apóstoles continuaron la tarea de difundir el mensaje. Cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, los apóstoles continuaron la tarea de difundir el mensaje. Los apóstoles continuaron la tarea de difundir el mensaje de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Continuaron la tarea de difundir el mensaje de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Entonces veíamos que el Señor Jesucristo cuando desciende, cuando se va para el cielo, cuando asciende, que se va para el cielo, ¿sí? Cuando Él sube, aquí se han quedado los apóstoles. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice la palabra, pues empieza a decirle de que tienen que ir. Ahora vamos a ver todos estos textos. Ir por todo el mundo y predicar. Por lo tanto, los que se quedaron aquí, cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles continuaron con esa tarea. Y fue la manera, fue el plan. Dios lo diseñó de esa manera. Él vino, enseñó a una multitud, a los 12 principales, y después a partir de ahí a los 12 siguieron enseñando, predicando la palabra, predicando, y el Evangelio se ha ido expandiendo durante estos 2000 años, ha ido por medio de la predicación. ¿Vale? Aunque la preparación del sermón es sumamente importante, es necesario que dicha preparación, aunque la preparación del sermón es sumamente importante, es necesario que dicha preparación vaya de la mano con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vaya de la mano con el poder del Espíritu Santo. Es importante. No se trata de que una persona se ponga a hablar y hablar y hablar y no tenga una relación y una comunión con el Espíritu Santo, porque no va a ser eficaz. Es el Espíritu Santo el que te va a traer, te va a ayudar y te va a dar. Aparte de que te va dando la sabiduría, te va a empezar a mostrar, te va a traer pensamientos, te va a traer citas bíblicas. Es el Espíritu Santo el que va a convencer, inclusive, porque no eres tú el que convence, sino es el Espíritu Santo el que hace la obra y convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero sí es necesario que nosotros hagamos nuestro trabajo, lo hagamos bien. Lo hagamos bien. Hagamos nuestro trabajo, lo hagamos bien. ¿Vale? Ahora vamos a entender un poco más sobre esto. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en el predicador
el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el predicador. Del Espíritu Santo se manifiesta en el predicador solo cuando éste vive una vida de oración. Solo cuando éste vive una vida de oración, solo cuando éste vive una vida de oración, ayuno y comunión perfecta con Dios. Vive una vida de oración, ayuno y comunión perfecta con Dios. Es importante, hermanos, de que nosotros, si queremos tener un ministerio que sea fructífero, verdaderamente necesitamos tener estos tiempos de oración, esos tiempos de ayuno y esos tiempos de una comunión perfecta con Dios. Es importante. Eso es una unción que Dios les da, una unción que les va a dar, y en esa unción que les está transmitiendo, pero toda esa unción, ¿cómo viene? Por medio del tiempo que tú pasas con Dios. Ese tiempo que tú pasas con Dios se va a ser transformado en salvación de muchas almas. Cuando tú eres eficaz, cuando tú eres un predicador eficaz, ¿sí? Pues en esas predicaciones eficaz, muchas almas van a venir a los pies de Cristo. Cuando eres un predicador eficaz, ¿vale? Con esa unción del Espíritu Santo. Vamos a empezar a hablar un poquito de tema. Vamos a empezar ya a partir de aquí a hacer teología, porque vamos a empezar a tocar temas bíblicos, versículos bíblicos. Entonces vamos a hacer teología, ¿vale? Voy a parar aquí un momento porque quiero decirles una cosa. Quiero que sepan de que esta clase de la que estamos viendo ahora es una clase muy teórica, práctica, a diferencia de las otras clases que era bastante teoría y obviamente práctica para que ustedes lo llevaran a vivir, porque la idea era que vivieran todo lo que aprendieron, pero en esta es práctica porque es que ustedes van a aprender a hacer sus propios sermones y los van a salir aquí y los van a exponer. Todos van a hacer sus propios sermones, que el Espíritu Santo les va a dar esa cita bíblica, las van a estructurar de una manera organizada y van a pasar y lo van a exponer a sus compañeros. ¿Cuántos se animan a todo esto? ¿Alguno tiene miedo? ¿No? Todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Y lo vamos a hacer y vamos a aprender y ver Dios cómo nos va a ayudar. Por medio del Espíritu Santo. ¿Vale? No sientan temor. ¿Por qué venía yo introduciéndolos desde antes a que hicieran unos vídeos? Pues porque los estaba ya introduciendo a lo que venía. Y algunos todavía me están debiendo esa nota. Ojo, la deben. Y si no la deben es como si no la hubieran hecho. Piensen. Así que no dejen acumular sus estudios ahí, sino presenten sus estudios, porque si de esa nota, pues es una nota, y si no la tienen, pues significa es como si no hubieran hecho nada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Vamos a hacer más adelante unos grupitos, y vamos a tener unas bolitas, unas peloticas blancas y unas rojas, y el que saque la pelotica, ese es el que va a salir a predicar. No vamos a decir, es que le toca este domingo, vamos a elegir al mejor. No, aquí cualquiera. Por lo tanto, todos se tienen que preocupar por hacer bien las cosas, porque si no hace bien las cosas, puede estar afectándole la nota a su hermano. Y sería injusto de que un hermano que le ha dedicado tiempo y ha estado estudiando la palabra de Dios y se ha ido esforzando, y otro que no quiera hacer nada porque no le interesa, venga y le daña la nota al otro. Así que por favor, esto es de todos. Le quiero preguntar si es un grupo que vamos a estar, pero ese grupo tiene que ponerse de acuerdo de que... Tú tranquila que nosotros vamos a elegir los grupitos todos para ponerlos todos y se pondrán de acuerdo. Por eso necesitan de que se pongan de acuerdo y trabajar. Así que la persona lo tiene que tener claro y entender esto en su mente, ¿vale? De que si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer con excelencia. Cada día vamos mejorando para Dios. Vamos a ir haciendo un poco las cosas para Dios, porque lo estamos haciendo es para Él, no es para mí.
Por favor, no creen que sea, no envíense para mí. O algunos creen que es que a mí me apeteció empezar a mandarles los vídeos de estudio bíblico porque es que era que yo los quería ver. Allí a ver esto. No, es porque ustedes tienen que dar un paso de fe y ir más allá con Dios y hacer las cosas para Dios, hacerlas bien. ¿No les ha servido todas estas enseñanzas que han recibido en todo este tiempo? No, cuando ustedes sacan ese tiempo para estudiar, a repasar, no vuelve a traerle el Espíritu Santo en la mente y se dan de cuenta de todo lo que han ido aprendiendo. ¿Quiénes están conmigo desde hace 3 años? 3 años. 3 años, yo veo algunos que están ahí. 3 años que llevan estudiando la palabra. Ustedes en el tiempo que llevan estudiando han ido teniendo crecimiento de espiritual con todas esas enseñanzas que han recibido de lo que es la soteriología, teología sistemática. Es increíble lo que hemos ido aprendiendo juntos. Los que antes llevan 2 años. Y ahora este año que llevan estudiando. Pues yo quiero animarlos a ustedes que continuemos porque vienen más cosas grandes. Y unos que apenas se introducen y ya entran de una vez a fuerte, porque ya empiezan ya a aprender a predicar, ¿ve? Pero no pasará, ellos también van a empezar a recibir todo lo que es la teología sistemática, la van a ir recibiendo. Pero empiezan así, ¿vale? Por lo tanto empezamos. Vamos a empezar a hacer lo que es teología. Teología es a estudiar ya la palabra. Vamos a estudiar ya sobre Dios, ¿vale? Por lo tanto, el sermón y su importancia. Predicar la palabra de Dios con eficacia es sumamente importante. Predicar la palabra de Dios con eficacia es sumamente importante por las siguientes razones. Predicar la palabra de Dios con eficacia es sumamente importante por las siguientes razones. 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que acabas de escribir? De que queremos y lo que Dios quiere que se haga en una predicación es ¿con qué? ¿Con qué? Con eficacia. No que hagan sermones. Muchos hacen sermones, pero no son sermones eficaces. Ustedes van a aprender a hacer sermones eficaces. No sermones, porque sermones hacen muchas personas. Es sermones eficaces. Y es importante que el sermón eficaz, ¿por qué? Porque viene una razón y vamos a verla. Vamos a empezar a hacer teología. Primer punto. Porque la predicación es el método ordenado por Dios. Porque la predicación es el método ordenado por Dios para difundir el Evangelio de Cristo. Porque la predicación es el método ordenado por Dios para difundir el Evangelio de Cristo. Entonces lo que les estaba diciendo antes, ahí les dejo para que escriban. Se dan cuenta de que fue Dios lo ordenó. Dios lo diseñó de esa manera. Él lo ordenó de esa manera para que se pudiera difundir el Evangelio. El Evangelio se difundió fue por medio de la predicación. ¿Vale? Por lo tanto vamos a ver qué dice la palabra. Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16. Lo vamos a leer todos. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué dijo Dios? Que fuéramos por ¿dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Es un método como Dios lo informó. Dios fue el método que fue ordenado por Dios. Él lo ordenó para que el Evangelio se expandiera. ¿Fue por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la predicación. Seguimos leyendo. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será, mas el que no creyere será. Voy a parar aquí un momento. Muchas personas allá afuera se encuentran personas que de pronto les han estado hablando de Dios. Y esas personas de pronto no han creído. Pero muchas veces, déjeme decirle, que por una persona que no sepa hablar del Evangelio, muchas personas se están yendo para el infierno.
Porque esta es la hora, se han parado y hay personas que han tenido a una persona ahí al lado y nunca han sabido explicarle un plan de salvación. Y él dice, pero no cree, que él no cree de que tú lo estás invitando a la iglesia, ¿por qué no lo invitas tú mismo a Cristo? Y tú lo puedes llevar a Cristo si tú tienes conocimiento de la palabra y tú le puedes explicar el plan de salvación en orden y el Espíritu Santo va a hacer la obra por ti. Pero por no tener conocimiento y no saber hacer una estructura de lo que es el plan de salvación, no te atreves a hablar la palabra de Dios. Porque no sabes qué decirle a la hermana o no sabes qué decirle al hermano. Solamente decir, vamos a la iglesia. Allí cantamos muy bien, la pasamos bien y hasta alimento nos dan. Pero no son capaces de llevarlos a Cristo. Porque llevarlos a Cristo es entender, explicarles un plan de salvación. ¿Cómo estábamos? Estábamos condenados. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros? Dios hizo, ¿por qué vino Jesucristo? Le explicarle. Y la persona queda en ese momento tan confrontada que toma la decisión, ¿te gustaría venir a Jesucristo en este momento? Y una persona llega a los pies de Cristo. Muchos los evangelistas, y yo he estado en muchos casos en la Devesa y estuvimos trabajando donde íbamos exclusivamente a explicar lo que era el plan de salvación y mostrarle, exponerle a Cristo. Obviamente ya con eso no significa que se quedó todo ahí. Necesita un proceso de enseñar la palabra, de empezar a introducirle, porque el Señor no los mandó solamente a ir a predicar la evangelia, sino a ir a ser discípulos. No solo a ir a hablarle a una persona, sino a ir más. Hay que ir a ser discípulos a esas personas, a enseñarlos a ser discípulos. Eso es un trabajo que necesita. Entonces se están levantando hombres y mujeres aquí, predicadores, ¿cuántos lo creen? Amén. Se están levantando, ¿para qué? Para que podamos empezar a hacer predicaciones eficaces. Amén. ¿Lo creen? Amén. Yo lo creo. Segundo, la predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. La predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. La predicación es el medio ordenado por Dios para la salvación de las almas. Es importante entender que es por medio de la predicación es que todas las almas se han ido salvando. De los que están aquí, algunos llegó así como por así, de repentina, o fue porque alguna persona lo invitó, ¿alguien le habló de Cristo aquí a ustedes? Claro, si nosotros todos hemos recibido que alguien nos invitó, alguien nos habló de Cristo, alguien nos dijo que éramos unos pecadores y que tenemos que corregir nuestra manera de vivir, y todo eso ha sido por medio de una predicación. Todo es por medio de la predicación. Por lo tanto, la predicación es el medio que Dios ha ordenado para que las almas se salven, porque tú a medida que predicas, pues las almas, entonces la predicación y las almas van de la mano, pero se necesita la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo para poder hacer esa obra maravillosa y esa obra redentora que hace el Señor Jesucristo. Vamos a mirar qué dice la palabra para apoyar este punto que estamos tratando, el punto número 2. Lo vamos a apoyar con una cita bíblica. Romanos 10, 13, 17. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el texto? Está hablando de la salvación. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira, y dice Pablo, está hablando Pablo y dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? Mira aquí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo podrán esas personas poder conocer si nunca lo han oído? Nunca han oído de Cristo. Dice, ¿cómo podrán invocar en el cual nunca han creído? Nunca pueden creer en Cristo porque nunca han oído. Pero si tampoco lo han oído, porque no hay quien les predique. No hay quien les predique. Mira lo que dice aquí el texto. ¿Y cómo predicarán si no fueren? Vamos a leerlo todos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice anuncio, mira aquí. Así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra que alguien predicó de Dios. La fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra que alguna persona le predicó sobre Dios. ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, es el único medio para poder salvar a las almas, es por medio de ¿qué? De la palabra. Sí, pero ¿la qué? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? La predicación. Entonces, el segundo punto que estudiamos es que la salvación de las almas, Dios lo diseñó por medio de la predicación. Acuérdense de los temas que estamos tratando, porque es que el tema lo tenemos que llevar hasta el final. Eso es parte de aprender a predicar, aprender a enseñar la palabra. Que tú coges un tema y lo llevas hasta el final. No que lo empezó aquí y terminó por allá después en otras cosas. Que eso es lo que hace normalmente la gente. Empiezan hablando de una cosa y después terminan con otra. Entonces, el aprender a predicar con eficacia es coger un tema y estructurarlo y llevarlo y no soltarlo, ni siquiera hasta la conclusión. Eso es aprender a hacer prédicas eficaces, ¿vale? Por lo tanto, tercero, la predicación es el medio ordenado por Dios. ¿De qué estamos hablando? De la predicación. Vale. Entonces, vuelvo a decir, la predicación es el medio ordenado por Dios para la edificación de la iglesia. Predicación es el medio ordenado por Dios para la edificación de la iglesia. Dios lo ordenó. Dios mismo lo ordenó, que por medio de hablar, de predicar sobre la palabra, la iglesia, ¿hay iglesia aquí? La iglesia sea ¿qué? Edificada. Vamos a ver qué dice la palabra. Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11, 12. ¿Qué dice la palabra? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo, está hablando de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué creó a esos cinco? ¿Para qué los creó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es por medio de la predicación que ha ido trabajando todas estas personas que han ido anunciando la palabra de Dios, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿está haciendo qué? Edificada. ¿Está claro? Cuarto, si no se predica la palabra de Dios con eficacia, si no se predica la palabra de Dios con eficacia, las almas se perderán. Si no se predica la palabra de Dios con eficacia, las almas se perderán. Esto es muy fuerte, hermanos. Esto que está pasando está ocurriendo en todo el mundo. Muchas personas se dicen llamar ministros, y yo no es que quiera hablar de nadie, pero lamentablemente lo tengo que decir porque la palabra condena esto. Personas que sencillamente cogen, y es lamentable cómo es posible que se vaya una persona que lo invitan a un púlpito a llevar la palabra y sencillamente trae una hojita con 3 versículos apuntados, les explica un poco de la palabra y el resto se la pasa contando qué pasó con su vida, a dónde viajó, en dónde estuvo, qué hizo en tal sitio, qué hizo en tal aquello, empieza a contar sus viajes, de cómo fue su recorrido itinerario entre los textos. Y la palabra, yo he llegado a sitios y verdaderamente me he quedado yo, pero ¿a qué hora va a empezar? Y la palabra, en serio, yo he llegado y me he quedado y dije, pero
sí, todo muy bien, está perfecto, pero ¿y la palabra? ¿Cuándo va a empezar con la palabra? Por eso se están levantando hombres y mujeres que van a llevar la palabra. Amén. La palabra de Dios en cada texto, no fábulas, no historietas, no contando historias, es la palabra. ¿Vale? Pero hermano, no se puede dar ni testimonio. Sí, pero susténtelo. Una cosa es que no se puede. Ahora lo vamos a ver. Lo que no puede ser es que abusen de coger y dar una cantidad de información y lo que verdaderamente, que es lo que liberta, que es la espada que tiene doble filo, esa espada que es la que va a libertar, esa palabra es la que va a ser libre. Amén. No el viaje que hizo a Dubái o el viaje que hizo a Los Ángeles o el viaje que hizo a tal parte. Eso es lo que tiene que entender. Vamos a ver qué dice la palabra. Oseas 4:6 de la versión Dios habla hoy. Me ha gustado esta versión porque quería dejar un poco texto, porque este texto no lo lee, seguramente lo han escuchado mucho. Vamos a leerlo todos. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Ustedes de pronto lo entienden, la Reina Valera dice, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. ¿No sabe cuál es el problema? Que no saben, y el versículo continúa. Pero no lo sabemos el resto. ¿Algunos se lo saben más? ¿El otro? ¿Lo que dice? No, porque solo nos conocemos la parte esa. Pero mire lo que dice aquí, mire lo importante, por eso lo trae en esta versión. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y mira, y a ti, sacerdote, o sea, predicador, que tienes que hacer ese trabajo de predicar y predicar bien. ¿Qué pasa? Que rechazaste el conocimiento, no quisiste aprender y a estudiar más de la palabra para podérsela dar a mi pueblo. Por causa de ese error, mi pueblo está pereciendo. Entonces no se trata del error que haya sido un error del pueblo, porque se trataba de que los sacerdotes tenían que explicarle la palabra correctamente. Amén. Y por no hacer ese trabajo es que el pueblo ha perecido. Ahora sí entendemos mejor la cita bíblica. Y después dice, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré de tus descendientes. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Personas que sencillamente se están perdiendo, mi pueblo se está perdiendo por falta de que no va a haber una persona que les predique correctamente y les hable la verdad. Eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra le está llamando la atención al sacerdote, le está diciendo que él no quiere aprender a predicar bien el mensaje, y por causa de eso es que el pueblo ha perecido y ha sido destruido por no tener ese conocimiento, porque era él el responsable de dar un buen mensaje correctamente. Y después le dice aquí, dice, yo te rechazo de mi sacerdocio, ya no quiero que sigas predicándome más. ¿Por qué? Porque tú te olvidaste de las enseñanzas de tu Dios. Te has desviado, te has ido por otro lado. Personas que empezaron bien y terminaron mal. Y eso está lleno así por todo el mundo. Hoy es lamentable ver cómo hombres de Dios que se dicen llamar predicadores, que no deberían de ser, se dicen llamar, cómo están en escándalos como hombres que están ahí, problemas con que se han estado acostando con sus feligreses. No sé si ustedes vieron ese caso. Amén. Hombres también que se han estado robando. Amén. Porque se desviaron. Dice que lo desecharon. Se olvidaron de la enseñanza de Dios y empezaron a hacer cosas. Avanzamos. Para terminar, ¿vale? Quiero dejar este título. Requisitos del predicador. Escríbanlo como título. ¿Quiénes tienen que ir ahora a la aula de clase? ¿Al templo? Vale. Los que puedan ir al templo, si quieren pueden ir saliendo. Si tienen, porque quiero ser puntual con el tiempo. Pero quiero que escriban como título requisitos del predicador. Requisitos del predicador. Lo escriben como título y vamos a terminar aquí. ¿Vale? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido tener. Ahora, Señor, tus hijos, Señor. Y oramos, Padre, Señor, para que tú levantes en este
grupo, en esta aula de clase, hombres y mujeres, Señor, que vayan, Señor, a llevar la palabra, una correcta, sana doctrina, Señor, que no se dejen desviar ni se dejen engañar por ninguna riqueza, por ninguna cosa, ni por fama, ni por nada, Señor. Al contrario, Señor, ser humildes y estar siempre sujetos a tu palabra. Oramos también por los hombres y mujeres que nos están viendo a través de la internet, que allí donde tú estás con ellos también, tú, Señor, vas a levantar hombres y mujeres que sepan llevar el mensaje del evangelio y que lo lleven, Señor, sin tener ningún temor, Señor, sin ningún temor, hablar la verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.